Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias una vez más. Bienvenidos a esta entrevista de hoy domingo. Un día que ya está un poquitito más caluroso. Tenemos como invitados hoy día a José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano. Está por llegar también Rocío Canto Arias, ex constituyente, y don Daniel Melo, diputado del Partido Socialista. Nos acompaña en este minuto don José Carlos Mesa, diputado Partido Republicano, a quien lo saludamos y le damos gracias por estar en directo aquí en este programa de hoy en la Radio Agricultura. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Siempre el domingo una pausa para poder analizar los temas con más calma, sí, pero no por eso con menos profundidad. Con menor profundidad. Vamos a partir, digamos, justamente con primero con el presidente que termina su mandato el miércoles, ¿cierto? Quedan pocos días. El presidente Boric. ¿Cómo lo ve usted? Porque en el diario La Tercera de hoy domingo dice: me voy con la frente en alto y con las manos limpias, dice el presidente Gabriel Boric. A ver, es difícil evidentemente hacer un resumen, una evaluación del gobierno cuando hay muchas cosas que todavía tienen que evaluarse, que todavía tienen que conocerse, porque han habido problemas, por ejemplo, con las reuniones bilaterales, con los traspasos de información. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los ministros entrantes hace poco con el futuro ministro de Hacienda, el señor Quiroga. El día de ayer estuve con Iván Puig, el próximo ministro de Vivienda, y antes ya de este impasse que abrió la semana noticiosa, ¿cierto?, del quiebre de las reuniones bilaterales de traspaso, ya habían ripios, información parcelada. Entonces es difícil evaluar al gobierno del presidente Gabriel Boric hoy día porque no está toda la información sobre la mesa. Nosotros lo vivimos y quizás esa es una de las conclusiones a las que podemos llegar. Es un gobierno que en estos 4 años se esforzó por esconder la pelota, se esforzó por ocultar los problemas que eran difíciles. No solo los escándalos de corrupción que hubo, no solo el caso de Procultura, que sabemos que en reuniones con altos dirigentes del gobierno y de los partidos que después formaron el Frente Amplio, se conocía y se evaluaron estrategias comunicacionales. Lo que pasó, por ejemplo, con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y la respuesta que dan los asesores, ¿cierto?, cuando se manifiesta que esto tenía un problema jurídico, dicen: no te preocupes, después lo resolvemos comunicacionalmente. Siempre se pensó así. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con que creo que va a ser la gran mancha de este gobierno, que es el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. También se ocultó la información, se fue entregando a goteo. Y lo que pasa ahora con el famoso caso del cable chino, se entrega la información por goteo. Un ministro que dice un día una cosa, otro día dice otra. Un presidente que no es claro ni siquiera la fecha en la que él se entera de este caso. Que primero dice que le informa al presidente electo, después dice que decidió no informarle porque todavía no era presidente en ejercicio. O sea, es un gobierno que tiene graves problemas con la entrega de información. Y esa quizás es la primera gran conclusión a la que uno puede llegar, porque queda muy al debe en ese ítem, creo yo. Ahora, ¿y qué le parece lo que hubo ayer sábado frente al Palacio de la Moneda? Y que incluso habló él bastante y además dijo: Chile no se cae a pedazos, según dijeron muchos que también estaban en la parte alta, digamos, donde estaba el presidente, quienes lo defendieron por su actuación en los 4 años. Sí, a ver, yo creo que uno puede perfectamente criticar esa frase que se instaló no solo en las campañas políticas del año pasado, sino que se instaló en la ciudadanía: Chile se cae a pedazos. Chile, uno podría criticar eso, pero también uno puede criticar el hecho de que nos entregan un país mejor. Eso tampoco está pasando. Ya. O sea, a ver, hay que poner la pelota al piso. Con un ciclo del cobre hacia arriba, nos entregan un país con las arcas fiscales casi vacías. Yo te doy un ejemplo concreto. A ver.
Los gobiernos, ¿cierto? Los estados tienen un presupuesto anual. El de Chile más o menos son 90.000 millones de dólares. Eso no significa que en caja hay 90.000 millones todos los días. Hay un flujo de caja. Ese flujo de caja, más o menos en promedio, en el estado es de 4.000 millones de dólares al mes, más o menos. ¿Ya? Los gobiernos cuando salen siempre dejan un poquito de menos caja porque gastan en los últimos meses, ¿cierto? O sea, Piñera le dejó menos de esos 4.000 a Bachelet le dejó menos de esos 4.000 a Piñera. Por ejemplo, en el último traspaso de mando del 2021 a 2022, Piñera le dejó 1.500 de esos 4.000. 1.500. Pero hoy día nosotros nos encontramos con arca fiscal y tenemos que llegar y terminar de hacer esa investigación con no 4.000 millones ni 1.500 millones, con 40 millones de dólares. O sea, no es que nos dejaron poco, nos dejaron el 1% de lo que debiesen. Y después uno empieza a ver el gasto en salud, por ejemplo, en enero del 2025, comparado con enero del 2026, aumentó un 7%. ¿Por qué aumentó un 7% el gasto en salud en enero? Un 7%, solo un mes. Y uno se pregunta, y eso es lo que vamos a tener que investigar, ¿no será que habían facturas que se retuvieron los últimos meses para no meter en la contabilidad, para no tener que pagarla porque no había plata? Entonces, eso de que nos entregan un gran país, lamentablemente no es así. Hay avance en temas y uno tiene que ser ecuánime en esta cuestión. Por supuesto que hay avance en temas, pero de que Chile está mejor que hace 4 años, yo por lo menos pongo en duda esa frase. Bueno, vamos a saludar también a Rocío Cantuarias, ex constituyente. Hola Alejandro, hola panelistas, encantada de estar aquí, muchas gracias por convidarme. Gracias a usted también. Pues, ¿eh? Y don Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, gracias también. Sí, Alejandro, buenos días, gracias por la invitación, le doy las excusas por los minutos de atraso, fui papá hace 6 meses, así que estaba terminando de preparar la leche y dejar las cosas listas en la casa, la verdad. Me alegro mucho. Y saludar también a mi colega Juan Carlos Mesa. Muy bien, pues. Vamos a dejarle la mano también a Rocío Cantuarias. ¿Qué le parece a usted lo que estábamos hablando ahí, lo que nos estaba diciendo don Carlos, José Carlos Mesa? Creo que... Claro, yo creo que igual José Carlos Mesa tiene alguna palabra amable para el gobierno que va saliendo en términos de reconocer algún avance. Yo, de verdad, José Carlos, me gustaría que te explayara un poco en los avances porque no veo, yo no veo avances, veo promesas incumplidas. Gracias a Dios muchas de ellas no se concretaron, principalmente por la voluntad popular y no por el voluntarismo o las intenciones de gestión del propio gobierno, y me refiero específicamente a la Constitución del 2022 que se rechazó. Entonces, qué bien que se incumplieron promesas en términos de gestión, no solamente a nivel o materias económicas. Creo que han dejado un país destruido. Y no estoy siendo exagerada, creo, el déficit que tenemos en términos de más de 3,5 puntos del PIB es, abro comillas, histórico en materia de desempleo. O sea, uno rasca en cualquier indicador económico que se traduce en mucho menor bienestar y mucha más dificultad en el progreso de la gente, y eso es lo grave, y por ahí no veo ningún avance en términos de seguridad, y que es una materia muy relevante que a las personas les interesa. En materia de seguridad lo mismo, nunca habíamos tenido más de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, y bueno, este gobierno lo logró. También, abro comillas, histórico. Entonces, niveles de crimen organizado, etcétera, de inmigración ilegal o irregular. Entonces, los avances, yo la verdad es que como mérito podría indicar el 30% que todavía sigue teniendo aprobación el presidente Boric. Que además responde a tal vez un poco a fanatismo. Bueno, siempre hay alguna barra brava que sigue, pero no veo nada más optimista, lamentablemente, para un día como hoy, para comentarle. Bueno, después le vamos a dar la palabra también nuevamente a José Carlos Mesa. Don Daniel Melo, ¿usted qué nos diría? Hay 2 formas de ver las cosas. A ver. Una, extremando las posiciones para ganar una elección presidencial. U otra es situarse de manera objetiva a partir de los datos concretos en relación al país que asumió el presidente Boric y al país que deja. Yeah. Si uno se recuerda, por ejemplo, lo que ocurría con la economía, una inflación disparada al 14%, y eso afecta el bolsillo de las familias de menos ingresos, de sectores populares, clases medias emergentes,
porque el costo de la vida aumentaba, y ese era el debate que tuvimos el primer año, la verdad. Entonces el gobierno tomó decisiones a través de ministro Marcel, en concordancia también con las mismas políticas del Banco Central, y los efectos hoy día es que tenemos la inflación más baja después de 4 años. Y creo que eso, bueno, es el resultado también de decisiones de la política económica del gobierno. Yo creo que eso es importante, porque eso le afecta a los chilenos y chilenas independientes de las posiciones que uno tenga, ¿ya? De izquierda, de derecha, de centro, a políticos, y por lo tanto creo que eso es muy importante. Lo otro es además el tema del crecimiento económico, porque cuando uno, si bien es moderado, no es todo lo que uno quisiera ojalá un poco más, porque eso también implica que ese crecimiento y el fruto de ese crecimiento pueda llegar a más personas, a más familias, pero si uno mira hace 4 años atrás respecto al crecimiento económico y cuáles eran las proyecciones, bueno, creo que eso también se superó las expectativas. Con esas dos cosas creo yo que son muy importantes, ¿ya? En materia de seguridad, mira, este gobierno es el gobierno que ha tenido mayor nivel de exportaciones también, ¿ya? De las últimas décadas, ¿ya? Y eso, bueno, eso implica que hay un desarrollo económico en el país, ¿ya? Así como también la inversión directa internacional, ¿ya? Que está en torno a los... No quiero tirarme un carril, pero también están los datos, ¿ya? Entonces basta poder googlearlo y esto va a aparecer allí. No es una invención ni del Partido Socialista, ni del gobierno Boric, ni la minuta explicativa de los logros. Y eso tiene un resultado concreto en las expectativas y en las condiciones de vida de la gente, ¿ya? En materia de seguridad, la verdad es que la tasa, para que hablemos más allá de la ideología, de las posiciones extremas que uno pueda tener, la tasa de homicidios en Chile se redujo a menos de un 20% en relación a cuando se asumió el gobierno. Eso no quiere decir que el país no tenga problemas, porque hay cosas que están pendientes. Sí. Y esto es una aposta. Y la verdad es que el gobierno del presidente Kast, cuando suma el día miércoles, va a tener condiciones objetivamente muy distintas a las cuales partió el presidente Boric, porque si uno pudiera decir cuál es un legado del gobierno, bueno, es estabilizar y normalizar determinadas situaciones. Fíjese que esta semana, a poquitos metros de acá, se inauguró por el gobierno regional, el gobierno nacional, los alcaldes de signo de derecha, el caso de Bellolio y el caso de Mario Desbordes en Santiago, una gran infraestructura de recuperación del espacio público en el eje, ¿no es cierto?, de la Alameda con la Plaza Italia, en la Plaza Baqueano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se comenzó el gobierno, y con esto termino, recuerden, todos los viernes seguían habiendo problemas de orden público y seguridad. Bueno, hoy día Chile está normalizado desde ese punto de vista, hay tranquilidad, la gente puede ir, caminar, y yo tengo la impresión de que eso es muy relevante. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo problemas, pero el gobierno del presidente Kast parte con institucionalidad en materia de seguridad, más de 60 leyes aprobadas y una economía que tiende a estabilizarse, ¿ya? Y creo que eso sin duda son una condición muy distinta a como nosotros tomamos el gobierno, y los gobiernos son una aposta, la verdad, y hay políticas de Estado que yo espero que el próximo gobierno las pueda seguir continuando en el beneficio de la gente. ¿Qué nos dice entonces don José Carlos Mesa? Bueno, yo escuchaba a Daniel hablar de inflación, de crecimiento económico, de seguridad. Yo creo que si hay alguna cifra que mostrar es porque gracias a Dios el gobierno de Boric no cumplió su palabra. Gracias a Dios no cumplieron su objetivo. Recordemos lo que decía el entonces ministro Jackson: necesitamos que se apruebe la Constitución del 4 de septiembre para poder ejecutar nuestro programa de gobierno. Y esa Constitución es cosa que cualquiera de nosotros la puede leer. No le voy a contar yo el cuento de la Rocío, ¿cierto? Pero o sea, ¿tú crees que íbamos a tener la inflación baja que tenemos hoy día con ese proyecto de Constitución? No lo íbamos a tener. ¿Que íbamos a tener el crecimiento económico con ese proyecto de Constitución? No lo íbamos a tener. Y hablemos de cifras, pues, y de responsables, porque gracias a Dios también nosotros tuvimos la capacidad de impedir algunos proyectos, algunas leyes que se querían implementar, que habrían hecho imposible el cumplimiento de estas metas. Si la inflación en Chile es en parte por la pandemia, ¿cierto?, por el IFE, pero también en parte por los retiros de AFP. Y los votamos en contra. Nosotros cuando nos tocó,
pero ¿quiénes los votaron a favor en el gobierno anterior? Transversalmente la clase política. Ya eso hoy que hay que hacerse responsable. Nosotros tuvimos la capacidad de oponernos a eso. Imagínate cómo habría sido la inflación, peor aún, lo dijimos, y el mismo presidente Gabriel Boric votó a favor de esos retiros. El mismo presidente Gabriel Boric dijo, oye, no vengan aquí a asustar a la gente con la inflación. Bueno, tuvimos que dar la cifra con la que termina el gobierno o con la que empieza el gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto?, de 14%, y eso fue gracias a ese tipo de políticas irresponsables. Y en materia de crecimiento económico, sí, Chile crece efectivamente, pero ¿cuál era la expectativa del presidente Gabriel Boric? 3,2% de crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento que nos deja el gobierno del presidente Gabriel Boric? 1,9%. Paupérrimo. 2,4%. La última cifra es 1,9%. En promedio 2,4%. Paupérrimo desempeño. Casi un punto si me quedo con tu cifra, casi un punto por debajo de la meta. Casi un punto por debajo de la meta. Y después al final uno no puede hacer análisis aislado de las cosas. Y uno empieza a analizar qué cosas se dijeron. Pues recordemos lo que dijo el que después terminó siendo embajador en Brasil, ¿cierto? Vamos a meterle inestabilidad al sistema. La inestabilidad al sistema no la paga la gente rica. La inestabilidad del sistema, que fue lo que hizo todo, lo que perdimos todo el primer año con los procesos constituyentes fallidos, los 2 primeros años, la paga la gente pobre. Porque la gente rica tiene resuelto sus problemas, pero la gente pobre sufre esa inestabilidad. Entonces, como titular de lo que yo te estoy diciendo, claro, hay cifras, pero gracias a Dios esas cifras se deben, yo creo que a que tuvieron en estas materias una oposición leal, en estas materias. Muy breve, porque la idea es seguir con otros temas también. Le vamos a decir... Pero los datos, disculpa Alejandro, hablan por sí solos. Sigamos el tema. Rocío, Chile no se cae de pedazos. Yo insisto en eso que dijo el presidente Boric ayer. Y hoy día están todos los diarios. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Chile no se cae a pedazos, dijo. Alejandro, es que esas cuñas como para grandilocuentes, en que tenemos tantos matices allá dentro de ese titular, po. O sea, si tú me preguntas, Chile no se cae a pedazos porque los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo seguimos trabajando y empujamos el carro para que esta cuestión funcione, para generar riqueza, para dar empleo, para sacar a gente de la informalidad, obviamente no se cae a pedazos. Gracias, Alejandro, por tu trabajo y gracias a mí por el mío. ¿Te fijas? Y entonces le encuentro razón en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, de la administración del gobierno, que es la responsabilidad que él tiene hasta el próximo miércoles, y si lo analizo en función de los resultados y los datos que vemos hoy día en todas las materias que hemos comentado anteriormente, no le encuentro nada de razón. Y si no, preguntémosle a toda esta... O sea, y hay tantos ejemplos, Alejandro, preguntémosle a las personas de Valparaíso que después de 2 años, ¿cuándo fue el incendio? El 2024, ¿no? Verano del 2024. Sí. Después de 2 años todavía no tiene la reconstrucción de sus viviendas. O sea, preguntémosle a las personas que están viviendo en una situación de pobreza, de sin techo. Preguntémosle a esas personas que deben estar esperando una respuesta respecto a los 30.000 millones que se robaron en las fundaciones, que había sido plata destinada al Ministerio de Vivienda justamente para las personas más vulnerables que no tienen casa. Entonces, mi respuesta es, en alguna medida le encuentro toda la razón. Gracias, ciudadanos, por seguir trabajando y poniendo el empeño y esfuerzo para mejorar sus propias vidas como corresponde, y nada de gracias al gobierno, que lo que ha hecho es destruir todos los indicadores en las distintas materias y obstaculizar el objetivo del proyecto de vida de cada una de las familias. Muchas gracias. ¿Qué pasa, don Daniel Mena? ¿Qué pasa, digamos, con lo que se está diciendo? Y muy breve, porque tenemos 2 minutos más y tenemos que hacer una pausa. ¿Qué le dice usted a la democracia cristiana? Que dijeron ayer, no somos ni fuimos parte de este mal gobierno. A ver, lo primero, yo cuando escucho a Rocío es como si estuviéramos en una guerra. No, pero le estoy contando. Y la verdad es que este país no está en guerra. Este es un país que como bien ella decía, fruto del trabajo de las familias, de los emprendedores, de la acción del gobierno, de la acción del Parlamento, ha tenido la capacidad de volver a una cierta normalidad y tener expectativas desde el punto de vista del desarrollo económico y social mucho más relevante e importante.
O sea, hoy día, si uno mira, por ejemplo, en materia de derechos de trabajador y trabajadora, tenemos 40 horas. El sueldo, el ingreso mínimo de los trabajadores ha aumentado como nunca de manera neta. Y eso es un aporte que ha hecho el gobierno, una decisión para que el mundo del trabajo tenga mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. Entonces, yo la verdad que uno puede ganar una elección con estos discursos grandilocuentes, como de extremar todo como si todo estuviera malo, pero la verdad es que el país está en mejores condiciones que hace 4 años atrás. Mire, la democracia cristiana nunca fue parte del gobierno, ¿ya? Y siempre tuvieron una visión muy crítica. Eso sí, respaldaron algunas iniciativas que fueron importantes y relevantes, como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones, que hoy día, a partir de enero, por ejemplo, de este año, más de 1.600.000 personas han visto cómo sus pensiones han ido mejorando, ¿ya? Y en otras materias votaron en contra, ¿ya? Entonces, la verdad es que es la visión del mundo de la democracia cristiana. Yo no lo comparto. Yo creo que esto no fue un mal gobierno. Esto fue un gobierno que asumió en un contexto con mucha complejidad. Lo hubiese tocado a cualquiera que lo hubiese tocado, ¿eh? Porque si Cast hubiese sido presidente hace 4 años atrás, saliendo de una pandemia, del estallido social y todo, y bajo las condiciones que estábamos, era un momento muy complejo, ¿ya? Pero, mire, la política se hace con la guitarra en la mano, ¿ya? Y yo creo que el gobierno, una vez que tomó posición de las decisiones que debía tomar, bueno, se enfrentó a la realidad, pues, ¿ya? Y nosotros, en este caso, los socialistas, ¿ya? Que nos incorporamos de lleno al gobierno, yo diría a fines del año 2014, con todo, pues quiero decirlo así, con el ingreso de Carolina Tobá, el propio Álvaro Elizalde, a propósito de la derrota que se tuvo en el proceso constituyente. Ahí hubo un giro, ahí hubo un cambio importante, ¿ya? A propósito de las políticas de seguridad y también la incorporación nuestra en su totalidad con figuras relevantes que permitieron también darle al gobierno un segundo tiempo para poder enfrentar las materias que estamos enfrentando. Pero recuérdese que, y muy breve, un minuto, hasta el presidente Frey dijo, yo no voto por ellos. Sí, el presidente Frey, bueno, siempre tuvo una visión... Y no fue el único, no fue tuvo una único. posición él mucho más crítica, que yo no la comparto, ¿ya? Mire, yo sé que en Valparaíso tenemos problemas, ¿ya? Pero de ahí a decir que todo esto fue una catástrofe desde el punto de vista de la política habitacional, por ejemplo, mire, el plan de emergencia habitacional tuvo la capacidad de poder construir más de 260.000 viviendas como se planificó y como se proyectó. Sin ir más lejos, yo voy a terminar acá, es altamente probable que tenga que ir a la entrega de subsidio a mi distrito, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, de un proyecto que va a beneficiar a más de 400 familias, ¿ya? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El gobierno va a tomar una posta en estas materias en particular. Tiene que mejorar las cosas que haya que mejorar, por cierto, pero desconocer el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en estas materias, creo que la verdad habla de una antojera que no permite ver la realidad en su conjunto de manera sistémica. Bueno, vamos a pasar a lo que viene el miércoles con el presidente José Antonio Cast. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, evidentemente va a depender de cuál de los tres le pregunte en la mesa cómo lo vamos a ver, evidentemente. Pero sí, yo he tenido la oportunidad, bueno, primero de conocer al presidente electo José Antonio hace ya más de una década, de trabajar junto a él los últimos 8 años en mira justamente a lo que va a ser el 11 de marzo, en pocos días más, ¿cierto? El cambio de mando y que él se convierta en presidente de Chile. Y lo veo con optimismo. Pero también lo veo porque primero, de las conversaciones que he tenido con el presidente electo en estos meses, entre el triunfo segunda vuelta y lo que va a ser el 11 de marzo, lo veo muy decidido, lo veo con una claridad en los objetivos, con una claridad también en las dificultades que nos vamos a enfrentar. Y después, si les confidencio también respecto de algunos de los ministros, primero algunos de los ministros con los que tengo más cercanía y con los que he podido conversar más profundamente, los veo también muy resueltos, porque no hay tiempo que perder. Cuando nosotros hablamos durante el 2025 de un gobierno de emergencia, eso no fue un eslogan de campaña, es una forma de hacer gobierno para nosotros. Y un gobierno de emergencia significa que ya no hay excusas, que ya no hay explicaciones que dar. El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, él se autoimpuso un plazo de 15 meses para solucionar la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, después de los incendios que, como mencionaba Rocío. Se autoimpone un plazo concreto, las familias saben a quién le van a poder cobrar esta cuenta. Y eso
cambia las cosas. A mí me tocó estar varias veces con el ministro Montes por proyectos habitacionales en donde eran puras excusas. El proyecto Santa Elvira, lo digo porque es un proyecto emblemático. 48 meses por una habilitación normativa que el ministro nos dijo se demora 15. Y llevamos 48 meses. Cuando en realidad, y lo conversábamos después con Iván Poduje, me decía, si hubiese voluntad se demora 5 meses. Entonces, aquí hay voluntad de hacer las cosas. Yo tengo la expectativa, evidentemente, voté por este gobierno en primera y en segunda vuelta, lo hice gustoso, hice campaña, de que se van a cumplir esas expectativas y que cuando surjan las dificultades, que van a surgir, porque nadie está exento de eso, va a tener la mano firme el presidente Kast para mantener el timón en la dirección que corresponde, y todos aquellos que generen algún problema al gobierno, estando dentro del gobierno me refiero, sí. O sea, no hay defensas corporativas. O sea, jamás vamos a ver a un ministro o a un subsecretario cuestionado por cuestiones personales, como lo que pasó con el ex subsecretario del Interior, ¿cierto? Usando la moneda de telón de fondo para defenderse. No, jamás, nunca. Ahí hay un cambio de mano, porque uno no puede ver el futuro y prever todos los problemas que van a ocurrir, pero sí puede enfrentarlos de manera distinta, y ahí yo noto en el presidente electo una disposición a hacer las cosas con este criterio de emergencia. Bueno, les pido un minuto, vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos, incluso con Rocío Cantuarias, ex constituyente en nuestro país. Espérenos. El radar de Agricultura está detectando un nuevo programa. Desde este domingo llega a Agricultura la destacada abogada, exministra y exparlamentaria Marcela Cubillos. Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, un espacio nuevo donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. El Radar con Marcela Cubillos. Desde este domingo 8 de marzo y todos los domingos a las 13 horas por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo? Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10,000 pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos. Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand. Combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand. Café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar. Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a sintonizar La Hora Liberal. Está de regreso después de su receso de verano y estaremos con un gran invitado, Eugenio Tironi, hablando de la contingencia, hablando del humano y lo divino. Así que no se lo pierdan este domingo a las 11, La Hora Liberal. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura este domingo, en directo con ustedes. Bueno, le vamos a dar la palabra a Rocío Cantuarias, ex constituyente. ¿Qué me dice usted para después pasar a otro tema? Para que
Respecto del traspaso del 11 de marzo, algunos breves puntitos, Alejandro. El primero es que por fin se va el actual gobierno. Creo que esta opinión la tiene casi el 60% de los chilenos, ¿no es cierto? Al final la mejor encuesta es la elección y José Antonio Kast ganó con un porcentaje de diferencia muy importante respecto de la candidata comunista. Así que bien, qué bueno, quedan poquitos días. Lo segundo es una cosa más superficial, si quiere, en términos de forma. Yo espero que sea, o sea, tengo la certeza que va a ser una ceremonia seria, tranquila, por fin vuelve la corbata, o sea, cosas que pueden parecer superficiales, pero que son para ser un agrado de ver este miércoles. Y lo más importante, creo, es que cambia la mano, como dice José Carlos Mesa, y que eso implique una gestión completamente distinta a la que hemos vivido durante estos 4 años. Yo creo que los primeros 100 días, Alejandro, van a ser muy relevantes para el gobierno. Espero que sea y creo que va a ser así. El futuro ministro de Hacienda ya comunicó que van a presentar pronto un proyecto de ley que permita la reducción del impuesto corporativo para en alguna medida igualar la tasa del impuesto de primera categoría a los promedios de los países desarrollados, ¿no es cierto? Si es que queremos inversión, queremos ingresos, mayor recaudación para poder hacer estas políticas públicas, bueno, creo que este proyecto de ley y los otros, sobre todo de aquellas materias en que urge un cambio de mano y que se concrete en proyectos, en leyes aprobadas y en políticas públicas, se necesitan presentar pronto. Así que, además de la auditoría, que obviamente siempre hay que tener el diagnóstico de cómo está el desastre interno, digamos, del gobierno, en eso hacerla corta, como dicen los niños, y precisa, auditoría para saber cómo está la cuestión, no gobernar echándole la culpa a Boric, que va a tener responsabilidad política, incluso jurídica capaz, eventualmente, de muchos temas, pero no se puede, hay que mirar un poquito el futuro, y mi prioridad sería estar atenta a los proyectos de ley que se vayan a ingresar desde las distintas carteras para poder cambiarle la vida a la gente, y no estarle echando la culpa a Boric, como estamos acostumbrados, ya que Boric le echó la culpa a Piñera, bueno, a Pinochet se la llevan echando 50 años, eso yo creo que la gente la tiene un poco desgastada, no creo que vaya a ser así, sí me interesa la auditoría, y sí que en los primeros 100 días se presenten aquellos proyectos que se necesitan para cambiar la vida de las personas. Bueno, con ustedes está Rocío Cantuarias, ex constituyente. Vamos a pasar a otro tema parecido, pero para poder seguir con otras cosas. La polémica por la aprobación en el Senado del proyecto que busca conmutar penas a los reos mayores de 70 años. ¿Están de acuerdo usted como diputado? No, nosotros estamos completamente en contra de esta medida, la verdad. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque genera un manto de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos, violaciones de lesa humanidad, de gente que está sentenciada, en caso de Krasnov, por más de 1000 años, para que nos hagamos una idea de lo que implica aquello. Y por lo tanto es un proyecto que además pudiera también dejar liberado a otro tipo también de criminales, pues, de delitos comunes, y eso es una cuestión muy compleja, de abusadores de niños, y yo creo que en ese sentido esto es un mal proyecto, divide a los chilenos, y sobre todo en el contexto que estamos, porque cuando la agenda central para la ciudadanía tiene que ver con los temas de seguridad, este tipo de proyectos, la verdad, no contribuyen ni colaboran absolutamente nada. Yo estoy porque las penas no se conmuten como plantea ese proyecto de ley, por las 2 razones que he dado, y yo espero que cuando este proyecto pase en segundo trámite a la Cámara de Diputados, sea rechazado, la verdad. Yo me pregunto, bueno, cuál va a ser la posición que va a tomar el futuro gobierno sobre estas materias. Creo que no le hace bien al país, la verdad. Y aquí tenemos a un colega, un colega otro diputado, que probablemente diputado José Carlos Mesa. Si es que pasa a la Cámara me toque verlo. Yo, en un proyecto del que solo tenía los titulares, después de todo lo que ha pasado esta semana, he podido leer un poco, y yo te lo digo súper responsablemente, el proyecto tal como está hoy día creo que no puede ser aprobado. Tal como está hoy día. ¿Y por qué? Porque tiene errores garrafales en algunas cuestiones. Por ejemplo, incorpora las enfermedades crónicas sin límite de edad. Entonces una persona de 40 años que tiene hipertensión, por ejemplo,
o una persona de 50 años que tiene diabetes, que es una enfermedad que no es invalidante, que es una enfermedad que no es terminal, con tal cual está redactado hoy día, por eso han salido tantas noticias así como esta otra persona se debería beneficiar. Pero perdón, pero es que dicen que es reos mayores de 70 años. Pero en el caso de las enfermedades crónicas no hace esa distinción, por eso está mal redactado. Entonces, y ahí también yo veo, y es lo que quiero, a lo mejor ingenuamente, pero en pedir no hay engaño, pedir a quienes serán la futura oposición que sean honestos en las críticas que se hacen, o sea, que digan, este proyecto está mal redactado por esto, pero se ha hecho lamentablemente noticias de cuestiones que nadie va a votar a favor. Nadie va a estar a favor de que una persona que es joven, que tiene una buena salud, pero pasa por una enfermedad crónica, pueda ser liberado. No hay posibilidad. ¿De qué es lo que nosotros sí hemos hablado y el presidente electo José Antonio Kast lo ha dicho? Que hay un mandato de organizaciones internacionales, porque aquí cuando las organizaciones internacionales nos sirven las citamos y cuando no nos sirven no las citamos, que es la eliminación del trato cruel e inhumano y de las penas crueles e inhumanas. Y es ahí donde yo pregunto y abro la discusión para que tomemos una posición. Una persona que está con Alzheimer, por ejemplo, que no sabe dónde está, independiente, ahí uno puede después decir, ya, pero distingamos crímenes, no tengo ningún problema en abrir también esa discusión. Pero una persona que no sabe dónde está, o una persona que tiene una enfermedad terminal, que no se puede parar de su cama y que va a morir en pocos meses más. En varios países se ha dado esta discusión, más de 70 países, de distinta índole. Y se ha concluido que en esos casos esas son penas que constituyen tratos crueles e inhumanos. Yo no tengo ningún problema que el que esté condenado a 1.000, a 2.000, a 15.000 años tenga que cumplir su condena hasta el final. Por supuesto. ¿Quién podría estar a favor de la impunidad? Nadie. Entonces cuando se dice que esto es un proyecto de impunidad, eso es deshonestidad intelectual, eso es ser injusto con las posiciones del contrario. Y yo por eso pregunto entonces, ¿es consecuente con la protección de los derechos humanos pedir respeto por todas las convenciones internacionales de derechos humanos, pero aquella que obliga a los estados a eliminar el trato cruel e inhumano en las cárceles, esa no la vamos a tomar en cuenta? Entonces yo ahí me pregunto, ¿queremos proteger los derechos humanos o vamos a utilizar, como muchas veces hemos sospechado, los derechos humanos simplemente como una forma de empujar ciertas posiciones políticas, como un instrumento simplemente? Vamos a preguntarle también a Rocío Canto Arias. Yo estoy de acuerdo con José Carlos Mesa, y si pudiera ponerle un titular a lo que acabas de decir tú, es sostener una conversación seria, profunda respecto de este tema, y no quedarnos con un titular de esto una, como dijo Daniel, una impunidad, ¿no es cierto? Vamos un poquitito más atrás, pues complemento lo que dice José Carlos respecto de los tratados internacionales respecto a estas penas crueles e inhumanas, que por supuesto se mira para el lado, por la izquierda en nuestro país, y se aplican convenientemente, acomodaticiamente, como dice José Carlos Mena, otras. Y yo complemento esta respuesta un pasito más atrás. ¿Qué pasa con la vulneración del debido proceso y la igualdad ante la ley en los juicios que en muchos casos se llevaron a cabo en contra de estas personas? Daniel habla de crímenes de lesa humanidad. La ley 20.357 es del año 2009 y no tiene efecto retroactivo. Ley que incorporó los crímenes, ¿no es cierto?, tipificados como de lesa humanidad en nuestra legislación. Fue el 2009 que se incorporaron. Entonces, estas personas, o sea, tengamos un poco más de cuidado cuando decimos son violadores y han cometido crímenes y están condenados por crímenes de lesa humanidad. Detengámonos, veamos de qué se trata esto, porque no estoy tan segura de aquello. 2, esto de los secuestros permanentes, que es lo que tomémonos en serio la discusión. Es una ficción jurídica que inventó el Poder Judicial. ¿Qué es lo que es el delito de secuestro permanente? Que lo hicieron para poder saltarse la prescripción que es una institución jurídica que le da certeza a cualquier ordenamiento jurídico y que existe en todas partes del mundo. Entonces, ¿te fijas? Esta discusión creo que merece seriedad, una mirada de no venganza y una mirada de justicia respecto a todos los derechos, los de la población y los de los hoy día condenados, vulnerando, en mi opinión, debido proceso e igualdad ante la ley. Vamos a pasar a otro tema. Sí, pero yo no puedo dejar pasar esto. Pero muy breve. A ver, mire, aquí no hay penas crueles respecto a violadores de derechos humanos.
gente que torturó, asesinó, violó mujeres, hizo desaparecer mujeres embarazadas. O sea, perdóname, pero aquí no hay penas crueles respecto a esa gente. Ellos deben cumplir sus penas como corresponde en cualquier democracia y en Estado de Derecho, ¿ya? Distinto es que la derecha quiera reabrir un espacio de legislativo, y mejor que lo diga así, porque yo cuando te escucho, es mejor señalar, mire, ¿sabe qué? Yo quiero una ley que permita que en el caso de los violadores de derechos humanos tengan la posibilidad de conmutar sus penas. No, a mí me gustaría un indulto, hablo por mí. Dígalo, pero entonces dígalo de esa forma. Tal cual te lo estoy diciendo. Distinto es, yo no sé si José Carlos Mesa está de acuerdo con esto, el presidente Kast, pero mira, la verdad es que, porque sobre la base de esa defensa, también se defiende a psicópatas, pedófilos, ¿ya? Y todo tipo de personas que con esta ley tal cual está redactada, que ambos estamos en desacuerdo, que tal cual está redactada van a quedar libres más de 12.000 delincuentes. Entonces es una contradicción que por una parte se plantean los temas de seguridad y por otra parte uno abre una puerta para dejar libre a todas estas personas. Entonces, pero no van a quedar libres, pues eso es lo que te digo, que hay que tener honestidad intelectual y saber que el proyecto tal cual está redactado no va a salir, no va a ser aprobado. Eso es lo que aprobó el Senado. Eso es aprobó la idea de legislar, tener elección parlamentaria de 2 periodos. La idea de legislar. No las indicaciones, po. La idea de legislar. El mismo senador Espinosa dijo, vamos a presentar 1.500 indicaciones. Votémosle y veamos cómo sale el proyecto. José Carlos, no ves el futuro. José Carlos. No, perdóname, yo no te he tratado poco seria. Si aquí lo poco serio es... No, la discusión es seria. Tú eres un hombre muy serio, pero la discusión es poco seria. La discusión es general. Bueno, perdóname, pero tal cual está redactado este proyecto de ley, ninguno los tres lo vamos a aprobar. Era para rechazarlo. Era para rechazarlo. Entonces la verdad es que, mire, cuando uno plantea políticas de no repetición, ¿ya? Porque aquí tú hablas que es como si los detenidos desaparecidos fueran una ficción, pero perdóname, hay cientos de familias que lamentablemente no han tenido la oportunidad de poder sepultar a sus deudos y que producto de una política de terrorismo de Estado, ¿ya? Hay informes, el VALEX, el informe RETIC, todos con debido proceso, perdóname. Todos con debido proceso. O sea, aquí cuando no hubo debido proceso fue en los tiempos de la dictadura, donde estas familias no tuvieron la oportunidad de poder defenderse, ¿ya? Entonces, hay cosas mínimas para que este país, nuestro país, no vuelva a repetirlas, ¿ya? Porque estamos conscientes, todos nosotros somos parte de una generación distinta, que no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir, ¿ya? Por lo tanto, por eso es tan complejo, ¿ya? Yo creo que cualquier medida legislativa que quiera liberar a Krasnov, por ejemplo, o sea, perdónenme, pero... ¿Y por qué no criticaste los indultos del presidente Boric? También los critiqué. Sí, no lo recuerdo. Tú puedes revisar la discusión que dimos en desarrollo social. ¿En la Cámara? En la Cámara. Y mis opiniones en la prensa, también los critiqué. ¿Y es parte de las manchas de este gobierno, dirías tú? Por cierto, yo creo que ahí hubo un error y lo planteé en su momento, de manera privada y de manera pública. Te lo preguntaba honestamente desde el yo no tengo dos opiniones en esto, trato de ser lo más ajustado a aquellas cosas que yo creo por principio y por valores. Ya creo que esos indultos estuvieron mal aplicados. Lo mismo las pensiones. A eso me refiero. Sí. Por cierto, porque además dimos una discusión desde el punto de vista legislativo para mejorar los procedimientos de cómo las pensiones de gracia, se decidían a través, por el Poder Ejecutivo. Vamos a hacer ahora... vamos a pasar... Se nos ha hecho corto el programa, Alejandro. Perdón, Alejandro, pero hay cosas que yo creo que es bueno que queden claras, ¿ya? Por eso vamos a pasar a la parte económica. ¿Ah? La actual administración dejará el Palacio de la Moneda con un déficit estructural de 3,6% del PIB. ¿Qué nos dice Rocío Cantuarias? Es un indicador tan relevante que nos muestra cómo va a ser el apretado futuro. O sea, si queremos hacer la similitud con el presidente Milei, no hay plata y está tan claro que no hay plata que el gobierno se tuvo que endeudar para poder sostener el gasto de todo tipo en esta medida. O sea, este gasto, el gasto público lo que implica no es solamente haber gastado durante estos 4 años en forma porfiada, ¿no es cierto? Porque no tenían los ingresos permanentes que se requieren para gastarlo. Porfiadamente lo hicieron igual. ¿Y eso qué es lo que implica? Que en el futuro tú hipotecas a las siguientes generaciones para que paguen la deuda que Boric y compañía asumió ahora. O sea, es pan para hoy
y hambre para mañana. Esto a mí me parece obviamente de la mayor gravedad y creo que es una de las tantas dificultades que va a encontrar el presidente Kast en su gobierno, pero que me imagino, teniendo a las personas más talentosas, van a poder hacer algo. Ahora, van a poder hacer algo para disminuir ese déficit fiscal. Esto no significa que en 4 años vamos a alcanzar a tener una economía maravillosa, con indicadores que se van a revertir, absolutamente no, porque esto es lento, destruir es súper fácil, pero generar riqueza y cambiar estos indicadores micro y macroeconómicos es bien difícil. Entonces, yo creo que el tema de la expectativa es algo que se va a tener que... no, el transparentar no es la palabra, pero que las personas vamos a tener que sujetar nuestras expectativas para que se vayan cambiando estos indicadores de a poco, en forma paulatina, y espero con las mejores decisiones de parte del futuro ministro de Hacienda y su equipo. Gracias. ¿Qué dice usted? Son, ya lo dije, 3,6% del PIB. Sí, cuando uno mira, por ejemplo, los datos desde el punto de vista comparativo, de déficit. Sí, de déficit fiscal o de la deuda pública. Sí. Mire, el gobierno del presidente Piñera... pero estamos hablando del presidente. Es que quiero que tengamos una idea, porque esto pareciera que... ¿Ha pasado cuánto tiempo? Alejandro, lo que pasa es que esto pareciera que toda la deuda pública parte con el gobierno del presidente Boric. Pero si uno mira los datos del gobierno del presidente Piñera... Chile no comenzó el 2022, eso dices tú. Sí, por supuesto. Pues, pero a ver, si cada... A ver. Pero tenemos una historia. A ver, el gobierno del presidente Boric asume la deuda pública con un 36%. ¿Ya? Y el gobierno del presidente Boric termina con un 43%. O sea, hubo un aumento, un 7% de deuda pública. ¿Ya? Lamentablemente, para cubrir las necesidades y las demandas, 36 puntos, perdón, con pandemia, estallido delictual, con emergencia. No sé cuál es el crisis. Con crisis. Por cierto, con IFE, con todo lo que implica aquello. ¿Ya? Sí, es así. Que durante estos 4 años no tuvimos ninguna de esas crisis, ese era mi punto. No hay crisis entonces. Crisis como pandemia. Porque tú planteas que este es un gobierno que está en crisis. Que está no he dicho eso, al revés, ¿me viste? Al revés. A emergencia. Sí, lo que pasa es que a ratos no sé cuál es la noción del país que vives. Rocío, o sea, porque por una parte está todo en crisis, o sea, mire, yo soy orgulloso de mi país. Yo también. Ya, y en ese sentido soy un patriota, ya, o sea, creo que es muy importante porque la verdad que cuando el presidente Kast tenga que salir afuera, tenga que viajar, tenga que reunirse con los mandatarios, tenga que buscar inversión, tiene que decir, mire, nuestro país tiene estas condiciones para la inversión, tiene estas condiciones para el crecimiento, tiene estas condiciones de seguridad, o sea, yo me pregunto cuál va a ser el relato y la narrativa. Yo imagino que va a cambiar. ¿Ya? Porque este país no se cae a pedazos, como bien dijo el presidente Boric. ¿Ya? ¿Tiene un problema de deuda pública? La tiene. Y por cierto, se ha hecho un esfuerzo muy grande, a José Carlos Mesa le consta, en cada uno de los presupuestos a propósito de cómo se ajusta ya la demanda. Pero también no nos podemos olvidar, por ejemplo, en el caso de la reforma del sistema de pensiones, lo que implicó en el gobierno de Piñera al final y al inicio del gobierno del presidente Boric. Pero nuevamente habla del gobierno de Piñera. No. Quiero hablar de la PGU, porque la PGU la entregaron sin financiamiento. Y este gobierno tuvo que hacerse cargo de ese financiamiento. Y esto no es algo que esté inventando, ¿o no? Es así. Entonces, digamos las cosas también como son, ¿ya? Pero aquí hubo un esfuerzo constante, o sea, el de ir ajustando el gasto público. Y efectivamente tenemos un problema y el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo. De la misma manera que tuvo que hacerse cargo el gobierno del presidente Boric. Entonces... ojalá no de la misma manera, porque si no la deuda va a seguir creciendo. No, tiene que hacerse cargo. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el punto? Es cómo se hace el ajuste. ¿Para qué? En el caso de las ayudas sociales, de los programas sociales, de las políticas sociales, no afecten a la gente. Y eso es una cosa muy importante, porque la verdad es que cuando yo te escucho, por ejemplo, de reducir impuestos, pero de ninguna forma, de cómo el Estado va a recaudar más para financiar con recursos frescos las políticas sociales, yo me pregunto cómo se va a hacer. Cuando, por ejemplo, en la agenda del gobierno está la rebaja de las contribuciones que pagan los sectores del Barrio Alto, Vitacura, Las Condes, por sobremanera, Huachuraba, y no las paga las contribuciones, la verdad, comunas de mi distrito como El Bosque o San Ramón, sino que las paga el Barrio Alto, pero se dice, no, mire, la clase media que está afectada. Daniel, entonces, muy poco, yo me pregunto, ¿cómo el gobierno va a financiar la política social? Mira, pero le digo, porque ya... Sí. Lo financiaron. Yo creo que hay un optimismo o una visión más positiva, digamos, en el caso de Daniel, porque a lo mejor se olvida de cómo el gobierno sostuvo las finanzas públicas, porque este gobierno hizo cuestiones que ningún otro gobierno hizo.
pedirle plata, sacarle plata a la Corfo, por ejemplo. Ningún otro gobierno lo había hecho. Sacar plata de los fondos soberanos, como ningún otro gobierno lo había hecho. El Fondo de Estabilización Económico y Social, se te olvida. Entonces, cuando se nos dice, oye, la deuda pública subió solo 7%, pero una deuda un poco camuflada. Sumémosle, ¿a cuánto llegaríamos si le sumamos lo de Corfo? ¿A cuánto llegaríamos si le sumamos lo de los fondos soberanos? También lo que menciona Rocío, porque este gobierno gastó, y cuando nosotros en las discusiones de la ley de presupuesto le pedíamos al ministro Marcel en su momento, ministro, revisemos, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen dobles sueldos en el Estado? Revisemos, nunca tuvimos la posibilidad de revisar eso. ¿Cuántos son los programas mal evaluados? Nunca tuvimos ninguna posibilidad de revisar eso. Cuando le preguntamos al mismo ministro Marcelo, que ministro, y los altos sueldos del Estado, que fue una de las promesas de campaña del presidente Boric, justo una de las promesas buenas de campaña, justo esa no la cumplía. Entonces, revisemos los parientes de los políticos en el Estado, justo esa tampoco nunca la revisamos, nunca tuvimos la oportunidad. Y hay una cuestión que también aquí es fundamental. Hay una cosa que sí hizo bien el ministro Marcel. Creó un órgano asesor para tomar medidas en materia de déficit fiscal. Entregaron varias medidas que implicaban en una sola ley del presupuesto una reducción de 4.500 millones de dólares sin tocar gasto social. Y el gobierno del presidente Gabriel Boric no quiso implementarlas. No las implementaron. Ahí tenemos un montón de medios. Cuando la gente pregunta ¿cómo lo vamos a hacer sin tocar gasto fiscal? Bueno, nosotros sí le vamos a hacer caso al ministro Marcel en las cosas en las que está correcto. Por ejemplo, en esas medidas. Rocío, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy el Consejo Fiscal Autónomo nos dijo una vez en su informe que estábamos gastando como país en guerra a propósito. Yo no dije que estábamos en guerra. No pareciera que fuera una guerra. ¿A ti o sea, te parece? se gasta como si estuviéramos en guerra. A mí no me parece, nada. a mí no me parece. Tenemos percepciones distintas. No, tenemos un combate pero contra la delincuencia y el crimen Consejo organizado, Fiscal eso sí. Autónomo ha dicho reiteradamente que existieron sobreestimaciones de ingreso por parte del equipo de Hacienda, específicamente por parte de la directora de la Dirección de Presupuesto, y hubo también porfía en no considerarlo. Yo creo que tan mensos no son y que esto fue deliberado. O sea, el déficit fiscal no es mi tema, me da exactamente lo mismo, me endeudo como país en guerra y dejo a un país muy endeudado, en que además la generación que va a pagar esta deuda pública va a ser la siguiente. Nosotros vamos a estar fuera, ya no van a votar por nosotros, así que no me interesa. Yo creo que esa fue no hubo ignorancia, digamos, sino que hubo mala fe en términos económicos, de todas maneras. Dame 30 segundos, Alejandro, porque 30 segundos, no quiero porque que se instale una idea falsa. Aquí la gente que nos está escuchando me escriben por interno y me dicen: en Almirante Rivero, en el Bosque, mi papá paga contribuciones. Don Abel. En el Bosque también se pagan contribuciones. En todas las comunas se pagan contribuciones. ¿Qué es lo que se ha dicho? Hablo de una generalidad para responder al vecino. Sí. A lo que voy es que no le digamos a la gente que en las comunas de la zona centro-sur de Santiago no se paga contribuciones, porque un vecino que es un trabajador que tiene una casa súper bonita, yo conozco la casa de Don Abel, y sí paga contribuciones, po. Entonces no es tan así la cosa. Vamos a decirle a los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, perdón, y no es millonario, Don Abel. Se acabó el tiempo, le vamos a agradecer a Rocío Cantuarias, ex constituyente, que estaba con nosotros también en este domingo, José Carlos Mesa, diputado del Partido Muchas gracias, Alejandro. Y Daniel Melo, diputado del Partido Socialista. Sí, gracias, Alejandro. Vamos. Y se está pavimentando Almirante Rivero es precisamente por el pago de contribuciones de los sectores de más ingresos en el sector alto de la capital. Y gracias a Don Abel por su esfuerzo de pagar contribuciones también. Yo les quiero decir a los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura y que han entrado en contacto con ustedes también, que este miércoles la Radio Agricultura va a tener un especial de prensa desde el Senado de la República, de la Cámara de Diputados. Vamos a estar en directo ese miércoles y muy temprano por la mañana. Quédense en la sintonía de la Radio Agricultura y su red de emisoras en todo el país. Muchas gracias. En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera.